intentando hacer en Aysén bien seguido para promover esta cultura de montaña, que es una región que sobran los pretextos, los argumentos, las excusas para estar afuera, entonces esa es la idea. Quiero partir un poco contando Aysén, contextualizarlo, y hay unas fotos antiguas que en la presentación para que vayan viendo un poco el desarrollo. Aysén, prácticamente los primeros asentamientos ocurrieron en los años 30, donde se fundó la ciudad. Y previo a esto hubo una sociedad industrial de Aysén en la que se abarcaba Argentina con Chile, y bueno, todo este espacio era utilizado. Entonces aquí vamos a empezar a ver los primeros asentamientos. Luego, hoy en día Coyhaique es una tremenda ciudad, y los primeros telones de fondo que ven hacia lo lejos, sin ni siquiera nombrar nada, pero ya hay montaña. Entonces, esta parte que es esos escoriales en la cara sur, esto es toda la cara norte del cordón divisadero, que es un cordón de 18 kilómetros más o menos. Tiene el centro de esquí El Fraile. Entonces, ya es un atractivo que lleva mucho tiempo ahí. Y luego de este lado tenemos todo esto que podría, no sé, hacer trekking, vistas, miradores y por qué no escalar. Entonces, cuando era pequeño, con mis hermanos recorríamos mucho de esto, y luego ya empezó a ser bacán de hacerlo con un poquito más de desafío, y ya era hacerlo en invierno, las mismas rutas, pero en invierno. Entonces ya empezó a sentirse súper familiar. Y todavía el cerro de Isadero lo veía como muy demasiado. Era demasiado, muchas las competencias que no sabía que tenía, que necesitaba. Pero con motivación y un amigo fuimos a escalar sin cuerda y nos quedamos atrapados. Y debe haber sido como hasta la mitad de la pared, nos tuvieron que ir a rescatar al otro día. Fue un día de agosto, nos nevó, tuvimos que ser rescatados al otro día. Yo andaba con vestimenta de colegio, tenía la camisa, el pantalón, imagínate. Entonces mi familia dijo, oye, bueno, parece que le gusta, así que vamos a ver temas de arneses, casco. Y ahí lo empecé a hacer mucho más de manera recreativa y deportiva, y claro, sin tener idea cuál era el potencial de esta región. Luego en otros paisajes, la región también cuenta, no sé, en un ancho de 80-100 kilómetros, desde el mar hasta la Pampa Argentina, vamos a ver distintos paisajes. Dale, Coyhaique está casi en el centro. Esto ya es netamente Ibáñez, que está al lado. Estamos en esa dirección, este camino, vas a llegar al paso Palavicini, donde cruzas Argentina. Entonces, si ya ven, ya no hay vegetación, ya es puro escorial, ya son puros neneos, matas con espinas. Entonces ya es un desierto, ya prácticamente un desierto. Pero si se fijan, afloran las rocas nuevamente. Y en Ibáñez también ocurrieron todos los eventos de Rockfest de Mammoth, que han potenciado esta zona y ha sido la más potente. Sigue siendo, al fondo se empiezan a ver el Cerro Castillo, todavía seguimos viendo la Pampa, y fue muy bacán ver cómo se desarrollaba estos sectores de escaladas más chicos, píxeles de fotos muchísimo más chicos. O sea, hablamos de mono largo, secciones pequeñas de cuerda, pero todavía queda en la mente de gestionar este gran murallón que está como telón al lado de la ciudad. Entonces, importantísimo. Y estas son fotos en verdad de todos los lugares que Cerro de Isadero, voy pasando rápidamente. Esto es en Chile Chico, y es simplemente para ir contextualizando, pero está lleno de columnas. Es un poco la formación que está en la región de Aysén, llenos de columnas, y que hacen ya un tipo de escalada bastante más clásico, que el con el que primero se inició este deporte, que es la escalada tradicional, donde tú puedes remover el equipo. Y luego ya empezar a ponernos de llenos en el Cerro de Isadero, gracias a otros equipadores también empezaron a abrirse nuevas rutas. Si se ven los caminos, está todo al lado de la ciudad, todo al lado. Es impresionante la cantidad. Este es otro cerro que está a 11 kilómetros de la plaza. El Cerro de Isadero estaba a 1.5, esto está a 11, y tiene la misma calaña. Entonces estamos hablando que es una locura en un radio de no más de 100 kilómetros a la redonda. Entonces, en verdad, claro, pues estamos viendo que hay mucho potencial. El escalador inevitablemente quiere ir a tocarlas todas, a escalarlo todo, pero chuta, son terrenos privados.
más que mal. Entonces al final el cómo poder llegar es una problemática. Va a terminar siendo porque no tenemos la misma beneficio que en otros lugares, en otros continentes, en otros países donde esto se pensó desde antes y se gestionó de otra manera, en lugares públicos. Entonces lamentablemente en Chile no ocurre la misma situación. Y luego el mismo paisaje que veíamos en invierno se convierte y se nos forma en esto. ¿Vale? Los mismos lugares que pasabas en la carretera austral y que ibas manejando y que era verde y que era bonito, ahora se congeló todo. La semana pasada anduve por Cochrane, que es un pueblo que está al sur de Coyhaique, y había menos 25 donde al lado, menos 30. Entonces, es frío. Y está lleno de hacer de todo. Y después ya si nos queremos poner groseros, en la región de Aysén tenemos los dos, o sea, campo de hielo norte y un poquitito más allá el campo de hielo sur, y al fondo está el Cerro San Lorenzo. Son los dos montes más altos de la Patagonia, en Aysén. Todo el turismo, toda la atención se la lleva al Chaltén, Torres del Paine y qué sé yo, porque son rutas conocidas con mucha más antigüedad, pero estos siempre han estado ahí. Pero para poder llegar a esto, claramente que hay que tener una progresión mucho más pausada, más gradual, construir esa... No podemos llegar y tirar a alguien porque tiene las ganas y se va y se pierde la noche y lo tienen que ir a rescatar. Entonces la idea es poder que esa persona que va a ir a estos lugares sea autónoma, se mueva con dignidad en el terreno que corresponde para la técnica que se aplica. Vemos roca, hielo, nieve. Tengo que saber esquiar, tengo que saber escalar en hielo, tengo que saber escalar en roca, etc. ¿Cómo llego ahí? Capaz que tengo que cruzar un lago con Packraft. Entonces, información no la hay en Aysén porque recién se está empezando a explorar. Y eso es como algo súper... Bueno, un pequeño comentario, Sí. así como dentro de lo que son los clubes de montaña. Bueno, ahí por supuesto el DAF, el CAO también, ahí como que también ha vuelto un poco esa mística del San Lorenzo, de también como ver, por ejemplo, los temas de los diaporamas, de ver cómo lo hicieron antiguamente, cómo lo están haciendo hoy en día, pero sí, como que tengo la sensación que ahí ya hay más personas que también se están motivando, pero claro, es un cerro muy desafiante, digamos, como así tal como mencionaste, mucha escalada mixta, acercamientos como de más de una semana, entonces, claro, es como ya pensando igual en una expedición ya... digamos, 2-3 semanas es como para lograr la meta, pero no, bacán, entretenido. Así que, bueno, dos cabros del Cabo igual fueron hace poco, así el año pasado. Y no, quedan como todos estaban muy on fire, así como que, como vuelve un poco esa mística de ese cerro que está medio ahí, como desconocido. Sí, pero entretenido. Es como una isla, es un casco Sí. en la Pampa, una isla de una meseta de hielo ahí, 3.700 metros. Claro, no, Y el pueblo está a 600. Sí. Entonces, es como subes una todo. copa de helado ahí en la Pampa. Todo, sí. Ahora, abordando un poco el tema de los accesos. La situación actual de la región de Aysén es un poquito más, dice 71, pero son 80 sectores de escalada que están equipados, donde existen rutas, de los cuales yo creo que fuera de la región de Aysén, Chile debe conocer 8 o 9, porque están gestionados. Se hicieron gestiones de hacerlo, partir desde cero, involucrar a la comunidad, a instituciones públicas, municipalidades, gobiernos regionales, marcas privadas, etc. Entonces, al ver esos números, en poco tiempo, con un crecimiento de gente flotante, visitantes, tanto por vacaciones o lo que están prefiriendo ir a vivir a la región de Aysén, tiene un impacto que es muy positivo, de todas maneras. Lo importante es cómo logramos captar esa brecha de información, que es lo que maneja la gente que lleva más tiempo viviendo ahí versus el que llega, porque estoy seguro que llegan todos con muy buenas intenciones y todos queremos colaborar. Ahora, ¿cómo los direccionamos? Ese es el gran desafío, en verdad, porque los números no son menores. Entonces, luego, gestiones, ya son como varias las que se necesitan, pero no todos los sectores de escaladas tienen que ser
camping, por ejemplo. ¿Qué pasa si el sector de escalada no tiene el espacio para un terreno, para poder colocar carpa, no tiene espacio para colocar baño, pero sí se podría ir por el día? Entonces puede ser un sistema no necesariamente de camping ni servicios, sino lo más importante, lo primero es tener dónde estacionarse. Si estamos hablando en orden de prioridades, a medida que yo salgo de mi casa, salgo en el auto, salgo caminando, no la bicicleta, salgo en algún medio de transporte, necesito tener dónde dejarlo, dónde estacionarlo. Luego que ingresé, sería muy bueno que exista un libro de registro, no solo para saber quién está en la propiedad, sino que también en ese mismo libro de registro acepta el término y condiciones de todo lo que se puede hacer y lo que no se debe y todo lo que estás habilitado para hacer. Luego que firmaste esto, tiene que existir una señalética para que te indique cómo llegar a dónde, y esta señalética tiene que estar con un sendero, porque si no, igual te va a ayudar la señalética y vamos a terminar creando un sendero, pero es mucho mejor pensar en este sendero para poder bajar a alguien con una camilla, porque van a ocurrir accidentes, pues eso no nos podemos poner una venda en los ojos. Es cosa de números, estadística, más gente escalando, más accidentes, menos gente escalando, menos accidentes. Entonces, si los sectores no están habilitados y quedan lejos, estamos hablando de cierta cantidad de kilómetros, no hay cuerpo de rescate. No es como en Francia que tú aprietas, estás en la Gran Lloraces y te quebraste una pierna en el largo 25 y te sacan en el helicóptero, ¿no es cierto? O estamos en Yosemite, donde está en el largo 31 y te sacan, ¿me entiendes? Entonces como que años luz. Y luego que ya puedes tener tu sendero, ya de todas maneras necesitamos la info de los topos para saber si es peligroso o no, estoy capacitado, tengo las competencias, tengo la habilidad de poder meterme a esa ruta. No, mejor que no, porque me puedo caer, qué sé yo. Y luego, después con los años, estos anclajes, estos pernos hay que irlos cambiando. Entonces, ¿quién se encarga de mantenerlos? ¿Es el club? ¿Es una empresa privada? ¿Es la municipalidad? Pero alguien, tiene que existir esa entidad. Y luego, si todo esto está saneado, creo que recién podemos empezar a pensar en camping. Ojalá que el camping tenga un baño, ojalá que tenga agua, luz. Creo que recién podemos ver en ese modelo. Pero lo mínimo, lo básico, lo necesario es tener cómo llegar y que esté el deslinde de responsabilidad. Oye, pregunta, ¿y este modelo lo trabajaron ustedes en conjunto con las comunidades de ahí? ¿Cómo llegaron a esta definición de problemáticas finalmente? Interesante. Además de, trabajo en la escuela NORS como instructor y también trabajo como guía de montaña. Entonces también pertenezco a un gremio de montaña de la región de Aysén y busca agrupar a todos los guías de la región de Aysén. Entonces siempre se está levantando mucha info de todas las comunas, se está almacenando esta información y a partir de ahí, de ese catastro, tú dices, este sector le falta mantención de los anclajes. Ellos no tienen sendero, ojalá podríamos ir a conversar con ellos y ofrecer este tipo de cosas. Pero son muchos actores y al final, Coyhaique, que es tan chico, son pocos escaladores, poco me refiero como para el potencial, ¿me entiendes? Somos pocos todavía y todavía todos nos conocemos. Entonces, sabemos que esta persona trabaja en el servicio público, sabemos que esta persona trabaja en otro, y al final es como, pongámonos la camiseta que más nos sirva en este minuto, porque conviene ir a conversar necesitamos ir a conversar acá, ¿me entiendes? Entonces, al final es como escuchar. Yo viajo poco para el norte en la carretera austral, a La Junta, Futaleufú, desconozco los problemas. Viajo más de Coyhaique por mi interés de esquiar, de escalar en hielo, de subir montañas, viajo más de Coyhaique al sur. Entonces, yendo, viniendo, te vas escuchando, vamos intercambiando información. Y creo que las instituciones, en este caso esta información es de la Asociación de Guías, ahí se las pedí. Sí, por lo mismo porque pertenezco, entonces se levantó esa info entre los mismos guías de montaña que pertenecen a distintas comunas. Coyhaique, la región de Aysén tiene 10 comunas y estamos repartidos todos. Sí. Gracias. Pero de todas maneras es un modelo que, si quiero ser el abogado del diablo, puede ser una especulación de negocio también, porque si es, como te digo, un sector de 300 rutas y todas son 5, 15A, niveles muy altos, ¿quién va a ir a escalar? Y le estoy prometiendo al propietario de que no te preocupes, si con camping te los vamos a llenar. ¿Quién escala 15A hoy en día en Chile?
¿me entiendes? Con una mano los puedes, te sobran dedos. Entonces, no podemos creo que es como muy entender bien la necesidad de esa persona, de ese propietario, de ese lugar, muchas veces. Y claro, al final es como poder imaginarse, cuando yo empecé a escalar creo que tenía como 14 años, ahora ya tengo 37, eso es como hace más de 20 años atrás, y ver estos 20 años, quizás lo único que hay que hacer es como hacerlo por 10, si lo vamos así sacando, imaginándonos. Entonces, ¿qué van a ser los futuros problemas? Que como no son públicos, perfectamente en cualquier minuto te pueden decir no más. Y está bien, es lo comido y lo bailado, ojalá que lo hubiésemos gozado todo, pero si no nos vamos preocupando de crear este modelo, las nuevas generaciones no van a tener una guía, una línea, un parámetro. Entonces, estaría muy bueno gestionar los pasos de servidumbre. Obviamente que no es como que comprarlos, pero es asegurarlos. Y esos sistemas, como hoy en día entre los parques nacionales, reservas o cualquier área silvestre protegida o cualquier área de bienes nacionales, todo está direccionado hacia la concesión. Porque hay que hacer una inversión también, pues si no puedes conservar sin impactar. El impacto es necesario, pero tiene que ser con parámetros, si no se puede conservar. Y luego crear un modelo de pago, porque al final hoy en día ya el que no ocupa celular, el que no está metido en internet es casi que un analfabeto. Estamos en otra era ya. Quizás en un par de años más ya no va a existir el papel para firmar el deslinde de responsabilidad. Vamos a tener que pensar en una plataforma quizás como, no sé, ir a Chamonix y pagar un pase para moverme por todos lados. Y quizás la región de Aysén ya tiene un modelo, o sea, no un modelo, perdón, tiene un atractivo turístico que es la carretera austral. ¿No es cierto? La carretera austral ya de por sí, motoqueros, todo el mundo en bicicleta, o los mismos mochileros, o la gente que va en auto, o escaladores, o esquiadores, por distintos meses del año. Entonces al final, ¿por qué no pensar en un pase? No sé. Y entonces de esta manera creo que si como propietario te metes a una plataforma, eventualmente después si la persona pagó el ticket de temporada y no fue a La Chabela o no fue a Chile Chico o no fue a Ibáñez, le llegó el pago igual al propietario. Entonces al final es como que hay que, no sé, hay que buscar como varios modelos de distintos lugares y adaptarlo a la región de Aysén. El pitch de una startup. Pareciera que por ahí puede ser. Y luego, no sé, modelos como la compañía de Chamonix, creo que puede ser podemos intentar vincular al ente público. Sí, en Italia es impresionante, en todas las plaquitas, gracias al municipio se gestionó, qué sé yo, entonces te dices, chuta, que ganas que fuese también más bandera. Y después de haber hecho todo esto, nos conocimos con el Patito en Coyhaique, con más gente de Calla. Acompañé primero porque se le estaba haciendo un homenaje a un atleta, embajador en ese minuto de Calla, que al Diego Señoret. Y el homenaje se ha ido transformando, ha ido mutando y bueno, se ha ido materializando en esto de poder habilitar una zona de escalada en la que propusimos, oye Pablo, ¿te interesa? Sí, me interesa, pero tengo esta idea, creo que esto me urge hoy en día como coyhaiquino, entendiendo lo grotesco que esta es la primera necesidad. Y nos acercamos donde Julio, que con Julio nos conocemos hace muchos años, estudiamos en el mismo colegio, entonces el vínculo, como le digo, o sea, siempre ha sido Coyhaique es tan chico que entre todos nos conocemos. Y entonces empezar a mantener esta relación y gracias a los chiquillos, o sea, que también tienen la misma visión, lo cual es increíble, se ha ido creando estos voluntariados, esta senderotón, específicamente construyendo la señalética, mapa interpretativo, dónde usted está aquí, quiere ir a tal ruta, vaya por acá, señalética, balizar, peldaños. Sí, ha sido súper bonito el proceso netamente con Calla y Cerro de Visadero. Y luego, esto es
específicamente otras problemáticas, pero es para contextualizar un sector de escalada Salto Chico que es el único más potente, creería, que te ofrece escalada tradicional de mono largo. No necesitas ir a una gran pared para poder entrenarla, practicarla. Entonces este es un lugar que en su minuto podíamos ir, no había un acceso habilitado, no había permiso, pero el propietario, como éramos pocos, dejaba pasar, hasta que de repente ya de 10, al siguiente año eran 100, y después el siguiente año eran 1000. Entonces te decís, chuta. Y hoy en día está más en conversación, está vulnerable, no se puede. Otros sectores conocidísimos como Coyhaique, la muralla china. También, para llegar a la muralla china tienes que atravesar al menos 3 o 4 campos distintos. Entonces, chuta, ponerla a todos de acuerdo, es como... Mejor como se prefirió, como se publicó que era mejor no ir porque estaba sensible en este minuto. Entonces, creo que una muy buena manera de aportar es no yendo. ¿Para qué ponerle más leña al fuego en este minuto? Entonces, con esos ejemplos, fue importante seguir haciendo mingas para no destruir los cercos. En la cultura patagona existen los animales, existe la siembra, existe la ganadería, la agricultura. Entonces, muchas veces dejar un portón abierto es súper delicado porque se va a meter los animales, se van a arrancar, se van a escapar. Entonces, generar... Esto es una foto simplemente como de ejemplo, pero la idea es claramente cuando en vez de bajar por un terreno empinado con alguien lesionado es mucho más fácil y cómodo con unas escaleras, peldaños. Para hacer una idea, eso es más o menos el Julio con Valentina viven aquí. Y si se fijan la distancia que hay desde la entrada de los chiquillos al borde de la ciudad es 1 kilómetro menos. Es impresionante. Son 2 kilómetros de Coyhaique. 2 kilómetros. Entonces, claro, son sectores que ya están equipados, subsectores, pero estas huellas ya existían, no son acarreos que no fue necesario intervenir más. Y al final en esto de buscar un modelo en que la persona pueda entrar y salir de manera autónoma es importante pensar en cómo dibujar estas direcciones. Y luego, claro, quería ahí mencionar que también después con esta alianza que se creó, se dio el empuje para crear Ruta de Guisadero, que es ahora como el emprendimiento que se pretende en un futuro, también de ahí de los chiquillos quizás nos puede contar ahí más en Julio. Siempre ha estado como la visión de potenciar el turismo, el deporte en la región y a través de eso beneficiarse uno del espacio que está. Entonces, en sí hacer una alianza y ver que todos, entre comillas, se potencie de una manera óptima y no invasiva, siempre cuidando el terreno, el espacio, porque es un proyecto familiar, es privado, entonces igual siempre está el trabajo bien hecho, responsable de todas las partes que están inmersas en el proyecto. Así que eso es súper importante. Dentro de todo bien, sí, más que eso no, puta, me cuesta a mí, no soy muy hábil con esto, pero eso más que nada. Así que... ¿Puedo decir algo? Bueno, en español lento, disculpa. Primero decir que esta charla es muy muy interesante para mí y como felicidades por el proyecto. Y bueno, para mí como un extranjero, sí es claro, es muy lindo ver que hay proyectos que empiezan con las personas, ¿sí? de la comunidad, con cooperación, con la marca, con una marca que tiene responsabilidad para la naturaleza, para las comunidades. Y bueno, yo trabajo para un gobierno y algunas veces proyectos que empiezan abajo de la comunidad pueden hacer una influencia en el gobierno, con el gobierno local, el gobierno del país. Y tengo una pregunta, si el gobierno local de la Aysén, si ayudan, si tienen un parte o por ahora es algo que es solo para la comunidad y de ustedes como un grupo. Es súper interesante porque hay que reconocer
que casi todos los atractivos turísticos hoy en día de trekking más famosos han nacido primero por actividades deportivas. Sí. Entonces como que no podemos olvidar la importancia de crear espacios deportivos. Porque quizás yo no voy a ser el que va a ir a escalar la pared hoy día, pero sí estoy conforme con llegar al pie de vía y tomarme un mate, un café, un té, comer un sándwich. Entonces, al final, después la actividad deportiva termina transformándose en una actividad turística. ¿Se entiende? Sí. Entonces, como que es tan importante partir de cero que no se le ha dado el valor en lugares donde se está impulsando, se quiere, está el potencial, que dicen que, no sé, he escuchado al alcalde de Coyhaique que quiere que Coyhaique sea la capital mundial del deporte outdoor. Pero todo es privado. Entonces, ¿cómo generas ese instrumento, papel, que te haga postular específicamente para un terreno que tiene 500 hectáreas y capaz que la señora Chabela en Castillo tiene 1 hectárea? Entonces, chuta, el instrumento hay que estarlo adaptando siempre. Entonces no existe, ¿me entiendes? Porque no fueron terrenos públicos, ¿me entiendes? Entonces, como que ahí veo que no es inventar la rueda en el cómo hacerlo, sino como gobierno es cómo generar ese nexo, que creo que sale más después de tantas vueltas que creo que personalmente me he dado. Creería que es mucho más fácil siempre privado con privado, es muchísimo más fácil. El acordar, esto, sí. El otro es un poquito más lento, es con plazos, ¿me entiendes? Entonces al final, chuta, son proyectos que tienen que, yo creo que van a levantar la vista, van a ser wow, ya, pero tiene que tomar un par de años. Sí. El interés yo creo que sí está, de todas maneras. Pero otra vez, como felicidades a ustedes y a Calle Unite, es algo, la verdad que el impact de la comunidad es Sí. quizás más importante de las acciones del gobierno. Sería increíble. Sí, sería increíble. Donde veo, creo que todo esto que hemos ido conversando ahora tiene un timing. Primero nosotros tenemos que patear la pelota muy fuerte para adelante para que salgamos todos detrás y como un ejército de velar esto por accesos. Creo que ese es como que debiera ser el interés de todo. Y luego cuando ya esté andando, se van a ir creando estos modelos y sí o sí la parte gubernamental podemos a través de gremios, a través de clubes, podemos presionar que a través de ellos se bajen los financiamientos a esas instituciones públicas, un gremio, un club, ¿me entiendes? Entonces también todas estas figuras públicas también son líneas en las que sí van a recibir financiamiento, pero no sé si va a ir directo al propietario, a menos que el propietario haga ese trámite. Entonces por ahí veo que es responsabilidad compartida. Hay otras fuentes de financiamiento también, como las juntas de vecinos tienen otras fuentes de financiamiento del gobierno, entonces igual no desconozcan también que si es que son una organización privada, igual a través tal vez de algunas organizaciones como juntas de vecinos, como comunidades organizadas, tal vez pueden postular a otro tipo de fondos que les permiten desarrollar estas actividades. Ahora viene el fondo del presidente de la República, que son 40 millones, no una locura, pero alcanzan a financiar. Yo creo que varias de las actividades que querían hacer, si es que se organizan con la Junta de Vecinos tal vez de Coyhaique y proponen algo interesante para la comunidad completa. Me gustó mucho tu pregunta de la parte privada, porque nosotros estamos trabajando en un sector público que es el Alfalfal, en un terreno fiscal, y ahí igual la conversación es similar y distinta al mismo tiempo. Hay hartos privados también intereses, las comunidades locales y los guías, y mineras y tomas de agua y hidroeléctrica, pero por ejemplo en los comités de repente está como esta visión de negocio, pero no está por ejemplo la parte de restauración y conservación, entonces veis pocos científicos y decís como chuta, ya yo quiero hacer un sendero y van a llegar 1000, 10.000 personas después, pero no, o sea, yo no soy experto en ecología, digamos, entonces digo,
cresta, ¿qué va a pasar después con esto si es que habilito esta información? Y eso es un miedo que siempre está, pero de alguna manera tal vez el rol público podría ser encontrar expertos, o tal vez de los privados igual, que puedan decir, oye, mira, esto es lo que podría pasar con este sector, estos son los planes que podríamos hacer, y de esta manera podemos armar este modelo para que el sector se mantenga y sobre todo ojalá se restaure, porque ya no estamos como en la conservación, sino que deberíamos ir a la restauración. Bueno, eso me parece muy interesante. Gracias igual por la pregunta. Intentando como la responsabilidad moral de llevar un par de años escalando en la misma ciudad donde nací, donde me crié, es como intentar repetir este mensaje, pero llega un punto en que ya nosotros que estamos, ustedes quisieron venir hoy día, ¿entiendes? Pero en Coyhaique la señora que no tiene nada que ver con la escalada, que nunca ha escuchado, que no se imagina que se escala, ahí me gustaría llegar. Porque no puede, la idea es que no sea raro que en Coyhaique alguien ande con una cuerda en la plaza. ¿Entiendes? Que no sea, claro, que no sé, en Montana, en Bozeman, donde están estos boulders en parques, como en la calle, ahí tienes presas de escalada, boulders de resina. Entonces tan que no necesitas, si quieres jugar a la pelota, hacemos, no sé, juntamos papel, un poco de scotch y jugamos a la pelota, pero escalar es un poquito más específico. Pero si tienes el boulder ahí en la calle, ¿qué necesitas? Nada, necesitas escalarlo. Bueno, ideas como estas que han ido surgiendo y que se han ido materializando, porque este proyecto comenzó el 2021, ya ha pasado tiempo. Con el tiempo también hemos ido a otros lugares, y también quería compartir más fotos nomás que son como que buscan cumplir la necesidad que Coyhaique, por ser una región que en verano puedes tener 25 grados de calor y estás muerto, y después en invierno puedes tener menos 15, menos 20 y no sabes dónde escalar. Entonces estuvimos buscando sectores como cuevas para que después se pueda escalar en invierno. Este sector claramente que no va a ser fácil, se entiende por qué. Eso es un arco que de donde está aquí al piso hasta arriba deben ser unos 50 metros de alto. La cueva de profundidad debe tener unos 45 metros. Entonces una bóveda gigante. Se nota ahí un poco la profundidad. Ese es el arco, no sé si logran ver el escalador. Sí. Encuentra Equalio, ¿no? ¿Lo ven? Impresionante. Bueno, y todo este sector es parte ya de una ruta 6 Lagunas, el circuito 6 Lagunas. Entonces no es que estés haciendo algo nuevo, sino lo único que estás haciendo le estás integrando un ingrediente más a esa ruta. ¿Entiendes? Quizás antes nadie iba a ir ahí porque ¿qué más va a hacer ahora si tienes un mono colgado y estás ahí por ver? Impresionante igual. Este árbol debe tener, no sé, unos 20 metros, más o menos, para que tengan una idea. Y luego, camino a esa bóveda, encontrábamos esto. O sea, esto está antes de la bóveda y aquí esta foto está casi que tomada del camino. Entonces, de nuevo, pasamos a golpear. Hola, ¿qué tal, señora? Nosotros somos escaladores, nos dejaría. Esto promueve y son sesiones de mate, de ir a conversar, de ir a sentarse 5 veces. Primero unas sesiones de mate, que te conozca quién eres, que si eres de acá de Coyhaique, y recién le dice, oiga, ¿sabe que usted tiene mucha roca? A mí me encanta escalar en roca, ¿puedo ir a verla? ¿Puedo pasar? Y así van surgiendo. Entonces son lugares que, si se fijan, la misma pared que estábamos viendo, y ese es el camino. Creo que tiene como 300. Tiene al menos 300 metros. Sí. Acá está Coyhaique. Entonces estamos hablando de que de Coyhaique ahí eran 50 kilómetros. Es una locura. Entonces, esto es un campo privado, este es otro terreno, si se fijan, tan lleno de cerco. Entonces al final, claro, en la motivación, de repente habemos muchos deportistas muy motivados y pecamos de motivación, mucha motivación de repente, y somos muy irrespetuosos. Entonces creo que este mensaje hay que empezar como a extenderlo, para que todos lleguemos primero
permiso, se fue y después, yo creo. Voy a ir unas palabritas a todo lo que ha dicho Pablo. Bueno, el proyecto Ruta de Visadero, en el fondo, también está liderado en este caso por Pablo, que no, porque hay mucha gente como que le gusta escalar, como yo por ejemplo, pero que no equipo rutas. Entonces hay gente que tiene otra responsabilidad, que es la gente que equipa las rutas, que son los que ponen la chapa y se dan el trabajo de ir a poner esto. Entonces, y no solo, bueno, en Aysén es algo excepcional porque hay demasiada roca, por ende tiene mucho potencial. Acá en Santiago también hay mucha roca, pero es distinto, es una ciudad grande donde tenéis que ir a escalar Valle del Cajón, Valle del Farfar, lugares más lejanos. Allá tenéis todo muy cerca. Entonces, y acá en Santiago también, o sea, a nosotros nos cerraron un sector que es el Bosque Mágico, que es prácticamente donde muchos aprendimos a escalar ahí, y se han ido cerrando algunos sectores, no todos, pero por esa como irresponsabilidad, entre comillas, o quizá ignorancia de algunos equipadores, porque han estado equipando, por exceso de motivación, que es lo que dice Pablo, pero se pasan a llevar a los propietarios de los sectores de escalada. Entonces, como el no sé cuánto por ciento, 90%, quizás el 100% hoy en día casi se encuentran en sectores privados, es muy importante ese trabajo, sobre todo de parte de los equipadores, como en el caso de Pablo, que aparte de ser escalador y montañista y todo, es equipador, se lleve este trabajo de antes, como dice también Pablo, como ir a tomarse los mates, no sé qué, y después recién pensar en abrir un sector de escalada. En el caso con Julio, ¿cierto? También, bueno, Julio con Pablo eran compañeros de colegio, son gente que se conocen de toda la vida, pero yo a Julio y a Pablo también los conozco hace mucho tiempo, pero se ha hecho un trabajo donde Julio ha visto también cómo, en este caso Pablo, se ha acercado a él, ¿cierto? A conversar y poder plantearle la situación de poder pasar por su terreno, que es un terreno privado, para ir a escalar a este lugar. Entonces, creo que así como ustedes están liderando el proyecto de Grandes Paredes, del Alfalfar, ¿cierto? Que son proyectos súper interesantes, es súper bonito también ver cómo la comunidad de escalada está empezando a darse cuenta de estas problemáticas, ¿cachai? En este caso de equipar, de poder acercarse a los sectores de escalada antes de equipar para poder no tener problemas en el futuro, como ustedes también están llevando todo este catastro de Grandes Paredes, ya también trabajando con entidades públicas, que me imagino que debe ser más complejo incluso. Entonces, es bueno que se generen como este tipo de iniciativas. Si se puede hacer, ojalá una charla o un video, todo es mejor para que en el fondo se vaya informando a la comunidad de eso. Y no se vuelvan a cometer errores, para que no nos vuelvan a cerrar sectores de escalada, que al final es eso a lo que se está apuntando. Que no se cierren los sectores de escalada y que el deporte pueda perdurar y que vayamos todos a escalar. Y con respecto a la pregunta que decías tú del apoyo de los gobiernos, también es difícil, y como te respondió Pablo, yo creo que hoy en día lo más fácil, por así decirlo, es generar como el acercamiento entre privados o persona natural y un privado, en este caso de algún sector, porque a través del gobierno también se pueden realizar cosas como los parques nacionales o los BNP, que son los bienes nacionales protegidos, como las Torres del Avellano, por ejemplo, que son lugares increíbles allá en la región de Aysén, pero donde tú tenés que llegar a hablar con los gobiernos regionales para poder recién, más que equipar un sector de escalada, quizás habilitar los lugares con refugios, con senderos, poder llevar clientes a trabajar ahí. Pero sí, siempre está ahí la iniciativa. Yo creo que al final lo más importante es que se hagan bien las cosas y aprender a hacer bien las cosas, porque nadie nace sabiendo. Eso, agregar unas palabras. Es súper importante educar en cuáles son las competencias mínimas, ya sea en esquí, en escalada en hielo, en escalada en roca, en cabalgata, en pesca con mosca, da lo mismo. La actividad outdoor,
la base es primero conocer los principios de no deje rastro. Luego los cursos de primeros auxilios, los WFR. Si alguien se accidenta en la nieve o alguien se accidenta en la roca, los protocolos son los mismos. Si alguien necesita ir al baño en verano o alguien necesita ir al baño en invierno, son muy parecidos, pero la técnica va a ser similar. Entonces, antes de convertirme en un escalador, porque es muy fácil hoy día ir a un boulder, aprender los patrones de movimiento, luego transicionar a la roca, pero nunca quemaste esa etapa de saber armar tu mochila, de saber qué es lo que necesitas. O sea, les podría contar un montón de historias cuántas veces hemos ido a sacar a gente a la pared del divisadero. ¿Por qué? Porque no tienen linterna y se pasaron la tarde. Entonces son cosas como mínimas. Son muy buenos escaladores físicamente, con patrones de movimiento, pero logísticamente no está esa base. Y creo que parte de la responsabilidad es saber todos que tengamos conocimiento de primeros auxilios. O sea, ojalá que no, si me pasa a mí, por último, que la persona, yo lo puedo dirigir a él qué tratamiento me tiene que aplicar a mí. Y si ya me toca a mí socorrer a alguien, chuta, es como, tengo que saberlo. Pero en sí, es verdad, creo que esas conciencias, esos aprendizajes vienen de cursos formales que son no deje rastro, que son los más básicos y todos los miramos a huevo, para ser honesto, y los cursos de primeros auxilios, que uno dice, ya, pero sí, que no puede ser tan así, sobre todo en lugares remotos. Más fotos de ya mucho, ya demasiado. Pero sí, increíble. ¿Tienen preguntas o...? Una pregunta formal. Si ustedes de repente igual han pensado, por ejemplo, convertirlo en un tipo como de santuario, porque igual hay distintos santuarios que, bueno, al final igual sigue siendo, digamos, una entidad privada, pero igual tiene como una más como ya característica como por ejemplo una fundación, que igual uno se puede ganar fondos. Bueno, algunos ejemplos, no sé, por ejemplo en la región de O'Higgins, el santuario del Poqui, Alto Alcantillado, y eso como que igual Alcantillana se llama, perdón, pero que han funcionado bien, que actualmente, claro, igual parten, digamos, de esto me pareció muy interesante porque parten con ese mismo proceso, con la gestión que mencionaste tú, como que tienen esa misma, digamos, la misma característica. Si eso para ustedes también lo tienen pensado, una opción, o prefieren seguir como en lo que ya llevan. Mira, dentro de este proyecto, la verdad es que no lo hemos pensado así como santuario ni nada. Ahí ya yo creo que tienes que preguntarle a Julio, que es el dueño del lugar. No es una posibilidad. Y sí está la idea de potenciar el turismo, que eso es el enfoque de trasfondo que hay. Pero dentro de... no, porque no, en este momento es imposible, aparte que es un tema de un campo de mi familia, de los colonos que llegaron a la Patagonia, y hay una responsabilidad y un cuidado muy bonito, entonces dentro de eso no está dentro de los parámetros, la verdad. Así que eso. Sí, mira, como a niveles como rutas, o sea, como Torres del Avellano, por ejemplo, que eso es un sector, una cordillera prácticamente que está en Aysén. Esos son sectores que más se pueden manejar como quizás como santuario en el futuro, pero a través de ya del gobierno o más estatal, ¿cachai? Que son bienes nacionales protegidos. Y en cuanto a nosotros como escalador y con esta gestión que hemos estado haciendo con el Pablo, ¿cierto? Yo creo que no, el enfoque más que nada liderado yo creo por Pablo en el futuro, es como seguir como copiando, por así decirlo, esta idea en otros sectores de escalada. Así como ahora se hizo, por ejemplo, Ruta de Visadero, el día de mañana hacer Ruta X y seguir haciendo como este trabajo de ojalá conseguirse las chapas, porque las chapas hay que comprarlas y todo. Mientras Pablo o la persona que tenga el tiempo pueda ir a equipar, pueda ir a tomarse los mates y tengamos el permiso del propietario para abrir un nuevo sector de escalada,
Yo creo que se va a ir copiando la misma idea en este circuito que decía el Pablo, que es como 6 lagunas, que es un sector que Pablo me lo mostró y que es increíble, de un potencial gigantesco, que ojalá con esta iniciativa y con esta forma que se está plasmando de cómo hacer las cosas, se pueda materializar en el futuro. Eso, pero de forma privada, es como muy de persona natural a un propietario privado. Agregando, quizás como haciendo la contrapregunta, imagínate que tú tienes un terreno y a alguien desconocido le llama la atención algo específico que tú tienes en ese terreno. Y para ti quizás no es tan importante como para esa persona, y pasa, y pasa, y pasa. Entonces, ¿cómo mantener ese control? De saber quién está, por cuánto tiempo y cuándo salió. ¿Cómo logramos eso de manera autónoma? Si es que se transforma en parque o figuras o para hacer, para poder poner dinero de manera gubernamental, que lo hemos intentado en Aysén, siempre el municipio necesita tener, digamos que la sucesión, la concesión o hasta incluso tener a nombre de ellos el terreno para que ellos puedan invertir dinero público. Porque si no está tu terreno, si no tienes por acomodato o no lo tienes por arriendo, es como que chuta, ¿por qué le están pasando plata a esa familia? ¿Se entiende? Es como por transparencia, no puedes. Entonces, en este caso, o el privado se transforma, pero entonces al final, en el caso de la Chabela, que es un sector de escalada, ¿sí? Es una señora que no tenía inicio de actividades antes de esto. No tenía que lidiar con el servicio de puesto interno. No tenía que dar boletas, no tenía que salir a atender de su casa y levantarse cada 5 minutos. Entonces al final estamos transformándole la vida a una persona que después de 5 años dice, oye, pero si yo estaba tranquila con mis tejidos, que es la cultura patagona. Entonces, ¿cuál es el impacto que estamos haciendo a largo plazo? Es como para decir, chuta, ¿queremos pasar o queremos que esto sea un parque de diversiones o me quedo tranquilo y yo disfruto tranquilamente yendo y con eso me conformo? Porque al final escalar o ir a hacer deporte es como muy de vanidad, es salud mental, es recreación, ayuda al bienestar, pero es muy banal, es muy egocéntrico, ¿me entiendes? Entonces como por mi egocentrismo cambiarle el estilo de vida a otro es brutal, es brutal. Quizás con las partes públicas puede ser un terreno fiscal. No, okay. más bien bueno, justamente hablando, por ejemplo, en el Santuario del Po, que igual ahí conozco muchas personas personalmente, más que nada lo hicieron también por un tema de poder cuidar el terreno, porque venía mucha gente así de la nada, por ejemplo, tienen robles así casi millonarias y lo sacaron nomás, porque sí, pero porque era un sector abierto. Y más que nada para como proteger el área. Entonces ahí, claro, es como otro contexto, por supuesto. Pero yo creo que tu ejemplo con los cerros de Avellano es como... Ahí a lo mejor se podría como pensar en eso. Pero como ya el sector es como más grande, más para protegerlo también. Claro, sí, pues, sí. Como dato, así como un dato, información, es que las familias... Las generaciones de mis padres o de mis abuelos, su negocio, su manera de vivir siempre fue la ganadería y la agricultura, pero con el tiempo, hasta ciertos años en Coyhaique no existía la universidad, entonces tú tenías que salir de la región a estudiar. Eso con el tiempo ya fue, porque ya ahora hay universidades, hay institutos. Entonces el traspaso de información ganadera y agricultura ya no existe. Y por eso la gente está parcelando y está vendiendo. Entonces creo que un mensaje para mí en la manera que yo he llegado a sus propietarios, cuando ya dicen, no, es que aquí la vida está muy dura. Sí, te entiendo, porque levantarse a las 5 de la mañana a mover la oveja y después la tarde y qué sé yo, y vamos todos los días. Entonces ahora quizás esa roca que tú no podías sembrar, que los animales no la van a comer porque necesitan pasto, pero quizás ahora puedes ver el mismo terreno, pero en otros espacios sacar como otro provecho. Quizás como que esa es la manera de hacerle ver que... Sí, exacto.
allá en Chile, creo. Claro. Sí. Eso igual fue por responsabilidad de ambos ámbitos, no hubo Mm. un compromiso de cómo se llama, de los propietarios y tampoco de la gente que iba porque no había control, ¿cachai? La gente igual tampoco tenía la responsabilidad de cuidar el lugar, entonces eso igual provoca también entonces eso es lo que se conversó con Kaya, con Pablo cuando se empezó el proyecto, que siempre ha estado el enfoque de potenciar de una manera óptima, grata, ¿cachai? Que sea un buen trabajo base, ¿cachai? Y eso es súper complejo porque obviamente todas las personas piensan diferente, entonces si se da un enfoque deportivo, que la gente va a hacer deporte, no va a hacer otra cosa, entonces ayuda a no a tomar, por ejemplo, entonces se vuelve más armonioso el espacio y también el ambiente de proyección, entonces en sí eso es lo complejo de llegar, ¿cachai? ¿No? Y eso es un trabajo que igual se está haciendo y en este momento se está haciendo bien, porque se está avanzando y de buena manera, así que eso más que nada por recalcar. Es muy importante que entendamos que de lo que vimos ahí, de estos 80 lugares que existen, con los colegas, con los amigos, con otra gente que cuando hemos escuchado hoy se cerró el sector, yo le he dicho, viejo, no se cerró, porque nunca se abrió. Nunca fuimos y pedimos permiso, pusieron chapa y ¿de qué te lamentas si ya la cuestión se hizo mal del principio? Y no nos hicimos responsables y más encima te dieron la mano y te tomaste el codo acampando, haciendo fogata, llevando tus mascotas. Entonces al final es como no estamos en la sintonía de lo que yo estoy entendiendo de cómo es la situación real. Yo quiero llegar a imponer, ¿no? ¿Pero por qué no puedo llevar mi mascota? ¿Por qué no puedo acampar? ¿Por qué? Y más encima le termináis echando la choría al dueño, así como, ya viejo, tal, por Cali. Es horrible, es terrible, al final es al revés. ¿Me entiendes? Como que es muy bonito, es súper idílico partir un sector de escalada de cero. Y la piedrita de zapato que hay que acomodar dentro del zapato es esto, de entablar esta relación. De entablar esta relación porque cualquier minuto te van a decir que no. Y creo que es súper, tiene sentido que te digan no, ¿me entiendes? Como reservarse el derecho de admisión de alguna manera, tener esa propiedad, esa posibilidad de decir no quiero más, porque esto no es un restaurante, no es un mall, no es ¿me entiendes? No es como que es para todo. Entonces hay un dicho allá, te dan la mano y te tomas hasta el tobillo, ¿cachai? Sí, es una cosa de cultura también, pues. Es cultural. El chileno recién está aprendiendo a salir afuera. Creería, en una opinión muy personal, no me estoy basando en ningún estudio, pero creo que recién nos estamos preocupando de si la gran 3/4 de valle son privados en Chile, entonces hay que lidiar con un Goliat, ¿no? ¿Entiendes? No. Y por suerte en Aysén no tenemos que ir a donde Goliat, tenemos que ir ahí hasta la puerta, ¿me entiendes? No estamos hablando con un gerente o que no te contestan un correo, que sé yo, no sé, no es mi realidad, pero esto es de poder llamar un WhatsApp o ir a la antigua, que a la gente le gusta verse cara a cara y conversar. Eso genera confianza. Y así tú vas como construyendo esa confianza. O sea, al final te estás pidiendo permiso 1, 2, 3 por mí y todos mis compañeros. Entonces no es por mí nomás. Si es por mí me quedo callado y no subo fotos porque es contraproducente tener una red social sabiendo esta problemática y estarla potenciando y es como decir, cabros, vengan a escalar. Todos así, vengan. Bueno, tenemos un lugar también en el Cajón de Maipo que básicamente también es como en realidad un terreno privado, tiene como igual acceso a una roca y de ahí también es como ya más que nada igual partiendo con un contacto que fue como de persona a persona. Después también a ese sector hicimos por ejemplo algunos eventos de escalada, hicimos una noche de cine por ejemplo también, y eso también al final es como igual es bueno para la gente porque ahí por ejemplo se pusieron a vender no sé, pan amasado, que sea algo rentable también para la gente. Le dijimos ya, invitan a sus vecinos, hacemos como una cosita medio como tipo feria, pueden hacer
vender sus cositas, vender tejido, vender piedras, vender como lo que a ellos les gusta. Y ahí de repente, bueno, pero son eventos súper como particular, todo coordinado, todo organizado, como, no sé, con 2-3 meses de anticipación. Bueno, por ejemplo, igual el año pasado hicimos un evento más privado que fue también un homenaje, por ejemplo, para el Thomas van Wersch, que estaba la familia, estaban también las personas que también le conocieron. Y fue algo súper lindo pero y súper personal, y de eso, claro, después no hay página de Instagram, no hay, digamos, es algo que uno lleva de cierta manera como a nivel personal, y es súper lindo porque hay esas instancias, pero no, claro, pero no se aprovecha, no es como que ay, ahora vengan todos ahí, sino es como algo bien como particular, y de esa forma como que no nos ha resultado bien. O por ejemplo hicimos algo, una actividad para Halloween a los niños del pueblo, y le llevamos dulces, como que fue algo como bacán, como que igual está algo como de compartir también, no solamente vamos y aprovechamos del lugar, sino que también haya una interacción, digamos, con la misma gente, y eso ha funcionado bien, digamos, como algo súper particular. Con todo lo que han estado hablando, está bien interesante, y una de las cosas que quería preguntarles es, por ejemplo, cuando hablamos del propietario, ¿el propietario es dueño, por ejemplo, del acceso y del cerro, o de una parte del cerro? No es que solo sea dueño como del acceso al cerro, o sea, yo le pido permiso para pasar al cerro, pero además le tengo que pedir permiso como para escalarlo. Por ejemplo, para que vaya al Cajón de la Arena, si quiere ir a la mina. ¿Cachai? Tengo que pedir, claro, ya. Eso es. ¿Y cómo, por ejemplo, se te da el proceso de negociación desde que partes, no sé, pues mostrándole la ruta que querís equipar? Me imagino que el propietario igual muestra interés en cuánta gente posiblemente puede llegar a entrar, o el promedio de personas, o si le van a, por ejemplo, no sé, a pagar por pasar, etcétera, porque al final, si él es dueño del acceso y del cerro, es como, estáis escalando en mi casa, ¿cachai? Te estoy dejando meterte a mi casa a bañarte en mi piscina, una cosa así, básicamente. Entonces eso también me llama harto la atención, cómo lo lográis negociar y garantizar de alguna forma u otra que el equipamiento no implica que vaya a entrar un montón de público, una cosa así, por ejemplo. Las veces que he ido a conversar, creo que he sido lo más honesto. Bueno. Lo más honesto de... O sea, mi vieja tiene un hostal en Coyhaique, hace más de 20 años. Y el turismo es lento, sobre todo en una región donde no está bien conectada, donde no está completamente pavimentado, donde qué sé yo. Es lento. No es la inversión turística no tiene resultado inmediato, no es lo mismo. Entonces, entender que tú estás invirtiendo para 10 años más, cuando el destino se haga conocido, no le puedes ir a vender una especulación de negocio. Claro. Y lo que hace esto es que busca lo contrario, pues. Estos como Rockfest y cosas así son puras especulaciones, a mi criterio, como en más macro, no sé, para potenciar más, que vaya más gente a vivir, que se compren más parcelas, que sea una especulación inmobiliaria, que sea... Creo que es como una cosa muchísimo más de trasfondo, pero netamente, por tener la posibilidad de conversar con propietarios, primero voy yo pidiendo permiso para poder escalar algo que me llamó la atención. Te prometo que no voy a ir a una roca si no me llama la atención. Claro, porque hay muchas rocas. Sí. Y van a venir más escaladores, entonces sí, sé que se va a desarrollar, pero si no es de mi gusto, voy a la que me gusta, personalmente. Y eso es lo que he hecho toda mi vida. Y desde el punto de que quiero ir a las montañas, ya las roquitas, con respeto, son entrenamientos y son cosas así, pero mi interés, si no existe esa muralla para mí, yo puedo ir al campo de hielo, humildemente lo digo, pero que ganas que todo, incluso la persona que vive arriba en la Pobla tanto y que tenga la misma y que no sea exclusivo, no puedo llevarlo inmediatamente al campo de hielo. Y sé que Aysén, así como Valdivia tiene, no sé, los mejores remadores de Chile, que no sé dónde están los mejores ciclistas de Chile, estoy seguro que en Aysén podríamos tener los mejores alpinistas de Chile. Así como en Eslovenia, como en Polonia, nacían en los Tatras y escalaban y qué sé yo.
la región de Aysén tiene todavía muchísimo más salvajismo que Chaltén y Torres del Paine, Sí. solo por no tener la información. Es mucho más salvaje no teniendo la info. Entonces creo que esas etapas, si yo quiero que esto se multiplique, hay que ir muy despacio. Claro. Y no le puedo decir, mire, póngase con un camping porque a los 10 años usted va a estar ganando. No tengo idea, no estudié para sacarle un estimado, una proyección. Y creo que no es la idea. Creo que ellos se tienen que maravillar con... Creo que el Patagón aprecia mucho y te da la bienvenida muy fácil. Te da la bienvenida muy fácil porque está acostumbrado a estar aislado. Entonces cuando llega alguien se les atiende muy bien, pero tampoco es como... No hay que pasarse a querenciarse, como se llama, que es como... Venga, pase, quédese, quiere quedarse otra noche, oiga, sírvase, la mesa está servida. Pero si ya te empezás a quedar 10 días, 20 días, es como, oiga, amigo, Sí. bienvenido, pero ¿me entiendes? Como que se dan la mano y te toman el codo. Sí. Entonces, pero eso no te lo dicen porque son muy serviciales. ¿Son todos oriundos de Coyhaique, por ejemplo? ¿O pueden ser, por ejemplo, no sé, vos, personas que estén en el retiro, que se vengan de la metropolitana y el compadre decidió comprarse un par de hectáreas en Coyhaique? Sí, pues estamos en esa etapa. Ya. Estamos en esa etapa que ya está sobrepasando el número de gente nacida y criada, ahora está sobrepasando los venidos y quedados, ¿cachai? Que es buenísimo porque se trae más empuje, más... Creo que todos están visionando de que el turismo es algo, un nicho de oportunidades de negocio. Totalmente. Sí, de todas maneras. Bueno. Buenísimo.